componentes importantes, lo que es la apariencia, lo que es el componente respiratorio y lo que es la parte circulatoria. Esas tres pilares son muy importantes para poder tomar decisiones. Con respecto a lo que es la apariencia. La apariencia es como yo veo al paciente. Entonces, para poder evaluar la apariencia, nosotros vamos a utilizar ciertas características que vamos a encontrar en el paciente. Esas características es ver cómo está ese paciente. Es un paciente que está reactivo, es decir, yo lo miro a ese paciente, yo lo veo activo, se está moviendo, ¿no? Eh, está atento. Eso es un paciente que está reactivo. Yo desde el inicio llega un paciente, yo ya lo veo cómo está y definitivamente es un niño que luce bien o luce mal, pero se nota que está activo, ¿no? En cambio, aquel paciente, entonces es lo que yo tengo que ver, ¿no? ¿Cómo luce ese paciente? ¿Si está reactivo o es un paciente que, que es indiferente o que simplemente no reacciona? Entonces, eso es lo que yo voy a ver. Otra característica que voy a tomar en cuenta en el paciente es el tono muscular. Entonces, ¿cómo yo voy a ver que ese paciente, el tono muscular es adecuado o no es adecuado? Para ello, yo voy a ver si ese paciente se mueve. Si ese paciente se mueve, se moviliza, ¿no? Estira, extiende, flexiona sus extremidades, si es un lactante, un recién nacido, o aquel niño que viene caminando, ¿no? Y veo que ingresa a través del triaje y luego al consultorio caminando, definitivamente el tono muscular de ese paciente está bien. O sea, la apariencia en ese paciente también está bien, ¿no? Entonces yo voy a evaluar si está reactivo, cómo está el o escucho en ese recién nacido que a las justas, el recién nacido llora, ¿no? Entonces ese recién nacido está mal. Igualito, si viene un niño y el niño me está hablando, me habla completamente fluido como debe de ser, o viene un niño que me habla y me habla con palabras entrecortadas, que no se le escucha, que no se le entiende bien, entonces tengo que ver qué es lo que está pasando con ese niño. También el hecho de que el paciente esté irritable, ¿no? Es un paciente que no lo calma su madre, a pesar de que lo tiene en brazos, ¿o no? O un lactante que no lo calma nadie, o aquel paciente que desde que llega a la emergencia está que llora, llora, llora y llora. Entonces ese paciente está irritable. Entonces ese paciente no es normal, ¿no? Lo normal es que un niño esté tranquilo, ¿no? Y si un recién nacido llora, pero llora y se calma cuando la madre ¿no? lo acaricia, ¿no? Entonces, en este caso es un niño irritable que nadie lo calma, ni la persona que normalmente lo cuida. Porque cuando el niño está en el confort de las personas que están en su entorno, sus padres, sus hermanos, o la persona que lo cuida, el niño se tranquiliza, ¿no? Otra manera de poder evaluar esta apariencia en el paciente es la mirada, ¿no? Ustedes miran a un niño, ya sea un recién nacido, ya sea un lactante o un niño más grande, y lo que van a tener es una respuesta, ¿no? También los va a mirar a ustedes. Lo va a mirar, si es bastante pequeño, de repente lo mira, nos mira y como no nos conoce, se pone a llorar, ¿no? Pero ya nos miró, ya hizo contacto y esa manera de reaccionar porque simplemente no nos conoce. Pero si nosotros encontramos a un niño indiferente, que estamos allí, lo estamos mirando, ¿no? Y sigue con la mirada fija, con la mirada perdida, ese niño no está bien. Entonces, la apariencia es muy importante para poder identificar a ese paciente, si ese paciente está bien o no está bien. Es decir, la apariencia evalúa la parte neurológica del paciente, ¿no? Ahora, con respecto al otro lado de lo que corresponde, que es el componente respiratorio, también es muy importante el componente respiratorio. ¿Y por qué es importante el componente respiratorio? Porque también nos va a decir cómo está ese paciente. En este componente respiratorio son dos cosas que yo voy a evaluar.
uno, voy a observar, ¿no? En ese paciente voy a observar cómo está la presencia, si tiene presencia o no presencia de retracciones o de tirajes, ¿no? Entonces, puede ser que el paciente esté, por ejemplo, con una neumonía, yo voy a encontrar en ese paciente la taquipnia, ¿no? El aumento de la frecuencia respiratoria en ese paciente. Pero puede ser que ese paciente pues tiene una neumonía, pero una neumonía bastante significativa, donde ya el paciente tiene un déficit de oxígeno, ¿no? Y por lo tanto va a tratar de respirar más frecuentemente y va a utilizar para ello probablemente músculos accesorios. Entonces yo voy a ver esos músculos accesorios en el paciente y en ese paciente voy a ver la presencia de diferentes tirajes, ¿no? Puede ser tiraje subcostal, retracciones en el tercio inferior de tórax, o puede ser retracciones supraesternales, ¿no? Es decir, el paciente ya está utilizando toda la musculatura de la caja torácica para poder mantener la respiración. Entonces, mediante observando, vamos a observar la presencia de esas retracciones o de esos tirajes. Otra manera de poder evaluar es escuchando los ruidos anormales, ¿no? Esos ruidos anormales que se van generando, ¿no? En diferentes áreas, y yo voy a poder evaluar. Por ejemplo, llega el paciente, llega la emergencia, y yo voy a escuchar ya desde que el paciente está ingresando, voy a escuchar la presencia de un estridor laringio, ¿no? Entonces, este estridor laringio me dice pues de que el paciente tiene em, una obstrucción a nivel de la laringe, ¿no? Entonces, eso me va a permitir decir, ese paciente tiene dificultad a nivel de la vía aérea porque presenta este ruido que es el estridor laringio y digo todavía, no solamente me dice que este paciente tiene problemas, sino dónde está el problema, ¿no? En este caso sería a nivel de la laringe. O también puede ser que un paciente ingresa a la emergencia y yo escucho, ¿no? La presencia de secreciones, la presencia del gorgoteo, ¿no? Que ese sonido por la presencia de estas secreciones a nivel de la orofaringe y también lo voy a escuchar. Entonces yo ese gorgoteo lo voy a escuchar y voy a decir, ah, eso es, hay algo en la orofaringe en ese paciente. O también puede ser que en ese paciente yo le encuentre, escuche los ronquidos, ¿no? Generalmente, por ejemplo, cuando encontramos ese ronquido, por ejemplo, cuando el paciente convulsiona, ¿no? Después de que convulsiona vamos a encontrar ese sonido, ese ronquido, que es por la obstrucción, pues, de la orofaringe o de la hipofaringe, ¿no? Por la presencia de la lengua o de los tejidos blandos a nivel de esa zona, ¿no? O también podemos encontrar, el paciente ingresa con una gran dificultad respiratoria y nosotros escuchamos la presencia de silbidos, ¿no? Escuchamos silbidos y decimos, ah, este paciente tiene una obstrucción en la vía a nivel bronquial, ¿no? Porque estamos escuchando ese silbido, que puede ser por broncoespasmo, que puede ser por una bronquiolitis, o que puede ser por un cuerpo extraño, ¿no? O por asma bronquial. Entonces, pero escuchamos la presencia de los sibilantes y también podemos decir dónde probablemente se está generando esos sibilantes, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir identificar los diferentes ruidos por la obstrucción de la vía respiratoria alta o obstrucción de la vía respiratoria baja. O también podemos escuchar la presencia de los quejidos, ¿no? A veces el paciente con fiebre va a presentar quejido, ¿no? Pero también quejido también lo vamos a encontrar en el paciente que presenta dolor, ¿no? Un niño que está con dolor, nosotros vamos a encontrar ese quejido, pero también lo podemos encontrar ese quejido en aquel paciente, por ejemplo, en una neumonía, ¿no? Y ese quejido es el mecanismo que utiliza el paciente con neumonía para poder aperturar el esfuerzo que hace, entonces para poder aperturar lo máximo los alveolos para que entre la mayor cantidad de aire y por lo tanto ingrese la mayor cantidad de oxígeno y el paciente pueda respirar mejor. Entonces,
Entonces los diferentes ruidos que se generan en la vía respiratoria yo los voy a poder identificar. Pero eso me va a decir a mí, doctora Luna, este paciente tiene problemas de obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? Es un paciente que de repente no se está ventilando adecuadamente porque también tiene una obstrucción a nivel de toda esa vía. Entonces, la presencia de retracciones intercostales y la presencia de ruidos anormales me va a decir que ese paciente tiene alteración en la parte respiratoria, ¿no? Ahora, desde el punto de vista circulatorio es exactamente igual. Nosotros vamos a poder observar en ese paciente en la piel. Vamos a encontrar de repente una piel pálida, ¿no? Esa piel pálida, yo puedo tener un montón de interpretaciones. Pálida porque está con anemia, por ejemplo. Puede ser una piel pálida porque hay problemas de volumen, ¿no? Se produce vasoconstricción, esa vasoconstricción va a producir palidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un paciente eh, con, em, con, con deshidratación, ¿no? Entonces, al inicio, en una deshidratación, va a haber una vasoconstricción por la pérdida, ¿no? Eh, a- eh, el riñón, ¿no? Van a producir una vasoconstricción y va a disminuir el flujo sanguíneo. Y yo voy a ver en esa paciente una piel pálida, pero piel pálida no porque esté con anemia, déficit de hemoglobina baja, sino va a estar pálida por la vasoconstricción. Pero cuando ocurre problemas en la circulación, va a disminuir el flujo sanguíneo. Por la vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el flujo sanguíneo, disminuye el oxígeno, disminuye el oxígeno. Yo voy a encontrar una piel al inicio moteada, como dice acá en la como ustedes ven en la diapositiva, moteada, parchada, ¿no? Como si fuese la piel así, de esa manera. Pero si la vasoconstricción continúa aún más y continúa disminuyendo la cantidad de oxígeno porque el paciente se encuentra hipoxémico, entonces vamos a encontrar la presencia de cianosis la presencia de cianosis en el paciente. Ahora, cuando yo junto esos tres lados del triángulo, yo voy a buscar la combinación de esos tres lados para determinar los diferentes síndromes fisiológicos que yo puedo encontrar por esta combinación que me va a permitir tomar decisiones. Si yo encuentro los tres lados del triángulo normales, yo digo este paciente se encuentra estable. Pero si yo encuentro algunos de los lados alterados, entonces si ese lado que se encuentra alterado es el lado respiratorio, ¿no? Que lo encontramos, por ejemplo, en un paciente con neumonía, ¿no? Yo encuentro, pero un paciente, estamos hablando, cuando hablamos de respiración, estamos hablando de la ventilación, ¿no? De la ventilación del paciente, si hay una alteración de la ventilación del paciente, entonces el organismo va a comenzar a aumentar, ¿no? Y utilizar los músculos accesorios y ese estrés respiratorio, ¿no? Entonces, si yo encuentro esa dificultad respiratoria, esa alteración en el paciente, yo voy a decir que esa dificultad tiene dificultad respiratoria si solamente el lado respiratorio está alterado. Pero ¿qué pasa si el paciente no está alterado el lado respiratorio y lo que yo encuentro alterado es la parte circulatoria? Entonces, si yo encuentro alterada la parte circulatoria, yo voy a decir la palabra, este paciente está en shock. Si yo encuentro el paciente pálido, ¿no? Yo voy a decir, ese paciente probablemente está en shock. Pues yo lo veo pálido, puede ser pálido porque hay hipoxemia, puede ser pálido porque hay vasoconstricción, pero ese paciente está en shock. Si solamente ese lado se encuentra alterado, ¿no? Entonces, si el paciente solamente tiene el lado respiratorio alterado, pero además se encuentra alterada la apariencia, ese paciente ya es fallo respiratorio. Si el paciente que tiene el lado circulatorio alterado y además la apariencia está alterada, ese paciente está con shock descompensado. Es decir, ya sea el lado respiratorio o ya sea el lado circulatorio, lado respiratorio que es dificultad respiratoria y el lado circulatorio que es shock,
en ambos está alterada la apariencia, ¿no? Ese paciente se convierte con fallo respiratorio si está alterada la parte respiratoria, y si está alterada la parte circulatoria y está alterada la apariencia, se convierte en un shock descompensado. Es decir, qué importancia es evaluar, ¿no? Este triángulo de evaluación, tener como herramienta este triángulo de evaluación pediátrica. Y si el paciente tiene los tres lados del triángulo de evaluación pediátrica, ese paciente la apariencia, ese paciente es un paciente que tiene disfunción del sistema nervioso central, que es que, por ejemplo, el paciente con TEC, ¿no? El paciente con TEC, todo va a estar bien, pero neurológicamente vamos a encontrar alterado. Y ese es un ejemplo importante de esta alteración de la apariencia, esta disfunción del sistema nervioso central. Entonces, tenemos la combinación de todos estos síndromes fisiológicos que me van a permitir tomar decisiones en el momento oportuno para que ese paciente no quede secuelado o para que ese paciente que está con un shock al inicio compensado no se convierta en un shock descompensado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este triángulo de evaluación pediátrica. Una vez que hemos hablado del triángulo de evaluación pediátrica, siempre recordar de que existe una evaluación primaria, ¿no? Donde vamos a evaluar el A, el B, el C, el D y el E, que ahorita lo vamos a mencionar. Y aparte de eso, ¿no? Vamos a identificar al paciente, vamos a actuar inmediatamente, ¿no? Es decir, es un ciclo completamente dinámico, ¿no? Lo que vamos a hacer. En la evaluación pediátrica, en la evaluación primaria, lo que vamos a ver es primero aperturar la vía aérea, ¿no? Luego vamos a ver en la B, buscar los signos de dificultad respiratoria, que ya vamos ya sabemos por lo menos de lo que hemos conversado hace un momentito cómo identificarlos. C, vamos a utilizar lo que es la evaluación circulatoria, utilizando los signos, buscando los signos de perfusión periférica en estos pacientes. En la parte neurológica, la D, vamos a evaluar la parte neurológica y por último la exposición. En la permeabilidad de la vía aérea, nosotros vamos a buscar pues esos ruidos inspiratorios anormales, ¿no? Y si ese paciente tiene un esfuerzo respiratorio, que ya hemos dicho que lo vamos a evaluar mediante la presencia de retracciones en diferentes niveles. Entonces yo puedo identificar si es leve, moderado y severo, dependiendo de qué nivel tiene, ¿no? Si yo veo que el paciente solamente tiene los tirajes subcostales o la primera parte de las retracciones intercostales de la caja torácica, recién está empezando, ¿no? Y es diferente pues, cuando yo veo un paciente que ya tiene la presencia de las retracciones a nivel de la región, a nivel supraesternal. Ese paciente está mal, bien mal, está con una severa dificultad respiratoria. Mire, solamente observando podemos, ¿no? Decir qué dificultad respiratoria tiene este paciente y por lo tanto con la dificultad respiratoria también estamos hablando de los pronósticos del paciente, ¿no? Entonces lo que yo tengo que ver si esa vía está despejada, si esa vía es una vía sostenible o simplemente es una vía que no se puede sostener, ¿no? En la evaluación primaria, en los signos de dificultad respiratoria, yo lo que voy a evaluar es la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio. La frecuencia respiratoria, ustedes ya saben que desde en el paciente pediátrico va variando, ¿no? De acuerdo a medida de que van pasando los años. El recién nacido nace con una frecuencia respiratoria alta, ¿no? De 60, pero a medida que van pasando los diferentes grupos etarios, esta frecuencia respiratoria va disminuyendo, ¿no? Hasta que somos adultos que tenemos una frecuencia respiratoria de 16, ¿no? Todo ese proceso va pasando a medida que el paciente va avanzando en los diferentes grupos etarios, ¿no? Recién nacido, lactante, preescolar, escolar y adolescente y adultos, ¿no? En los signos de dificultad respiratoria, eh, como hace un momento mencioné, ¿no? Leve o moderada, dependiendo de dónde se encuentran los tirajes costales, y graves, definitivamente, cuando son supraesternales, supraclaviculares, ¿no? Y después en
esa evaluación primaria, nosotros después vamos a evaluar cómo está la parte pulmonar y la ocultación en ese paciente, ¿no? Para identificar qué tipo de patología tiene. Eh, a medida que yo voy identificando los problemas en el paciente pediátrico, pues yo tengo que ir interviniendo, ¿no? Si el paciente veo que está con dificultad respiratoria, ¿no? Y solamente mejorando el aporte de oxígeno, este paciente satura bien, ¿no? O de repente si tengo que tomar medidas diferentes, de repente este paciente ya no está oxigenando bien porque ya tiene un montón de distrés respiratorio, tendré que utilizar el agua o proceder a intubar. Es decir, yo voy actuando inmediatamente como voy identificando al paciente. En los signos de, ¿cómo se llama?, de perfusión periférica, exactamente, yo en este paciente ya voy a buscar la frecuencia cardíaca, ¿no? Los valores de frecuencia cardíaca, ¿no? Que en el paciente pediátrico, a medida que nace, la frecuencia cardíaca, los riesgos son bastante altos, y a medida que disminuyendo, va aumentando en edad, la frecuencia cardíaca va disminuyendo, ¿no? Entonces, voy a evaluar la frecuencia cardíaca. Yo siempre tengo que aprender a palpar los pulsos periféricos y los pulsos centrales como rutina, ¿no? Tengo que identificar y evaluar la perfusión cutánea, ¿no? Luego, escuchar el ritmo cardíaco del paciente, ¿no? Y luego proceder a hacer la monitorización, ¿no? De este paciente. Ahora, en el caso de que ustedes se encuentren, por ejemplo, un paciente politraumatizado, ¿no? Un paciente, un niño que sufrió un accidente, ¿no? En este caso, lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿no? Es automáticamente, ven que si el paciente tiene sangrado, automáticamente lo primero que van a tener que hacer es cohibir la hemorragia, ¿no? Inmediatamente tratar de canalizar la vía endovenosa, ¿no? Y buscar la glicemia y solicitar los exámenes auxiliares para ver cómo se llama, porque acuérdense que tienen que transferir a este paciente, ¿no? Y tienen que ver el grupo sanguíneo en el caso que el paciente no lo requiera, ¿no? Para poder proceder a dar el soporte en este tipo de pacientes y administrar el volumen de líquido, ¿no? Dependiendo del volumen que haya perdido el paciente. En la parte de lo que es la parte neurológica, si bien nos hemos acostumbrado a utilizar la escala de Glasgow, pero el escala de Glasgow definitivamente es importante cuando tú tienes bastante tiempo y además tiene bastantes variables para evaluar. Nosotros tenemos que ser prácticos en la emergencia, ¿no? Prácticos desde el punto de vista de poder identificar a este paciente, ¿no? Para poder dar el tratamiento oportuno en ese paciente. Entonces nosotros utilizamos eh, lo que corresponde a si ese paciente está alerta, ¿no? Si un paciente si está alerta, aquel paciente que responde al estímulo verbal, ¿no? Yo le digo, Renato, ¿no? Y responde, porque está respondiendo su nombre, ¿no? De repente abre los ojos, hay una respuesta a, a- al estímulo verbal que hagamos, ¿no? Eh, o puede ser que ese paciente no responda al estímulo verbal y ese paciente solamente responda al dolor, ¿no? Entonces, si el paciente está alerta, ¿no? Si el paciente responde a un estímulo verbal, ¿no? Entonces, solamente está somnoliento, ¿no? Como cuando la mamá nos despierta en la mañana para ir a la universidad, los despierta y luego siguen durmiendo, no los despierta, ¿no? En cambio, el paciente eh, con compromiso mayor del sensorio es aquel paciente que solamente va a responder, ¿cómo se llama? Va a responder al dolor, ¿no? Entonces el paciente ya no está sonoliento, sino ya y solamente va a responder al dolor. Es un paciente que ya su compromiso del sensorio es aún mayor y el otro es el que no responde. Entonces, esta herramienta la van a poder utilizar tranquilamente, ¿no? ¿No? Llamándolo al niño por su nombre, si no le responde, ¿no? Es decir, y si el paciente sí le responde solamente con hay una respuesta, ¿no? Entonces está somnoliento porque hay una respuesta. Yo lo toco al paciente, lo muevo y hay una respuesta.
se está sonriendo. Pero si a pesar de que yo lo estoy moviendo, sacudiendo, no hay ningún tipo de respuesta, el paciente no apertura los ojos o no veo ningún tipo de estímulo, le genera un estímulo doloroso que generalmente se realiza de las maneras y el paciente va ¿cómo se llama? Si hay una respuesta, yo voy a decir, ese paciente está en soporte. Y si no hay ninguna respuesta, definitivamente está en coma. Y por último, después de la parte final de la evaluación pediátrica, es todo lo que corresponde a lo externo. Tendré que decir al paciente, no ver si hay algún tipo de lesión adicional que no he podido observar, es la evaluación del entorno, de la parte externa del paciente, que es la última parte que es lo que corresponde a la exposición. ¿No? Entonces, definitivamente, evaluar un paciente, pues es una evaluación, ¿no? En que es todo un conjunto, ¿no? Pero este conjunto en el paciente pediátrico en emergencia tiene que tener prioridades, ¿no? Las que hemos mencionado hace un momento. En la evaluación secundaria es lo que corresponde a lo que es lo que hacemos normalmente en nuestra historia clínica, ¿no? Nosotros vamos a utilizar, vamos a preguntar con respecto al niño, por qué síntomas tiene, ¿no? Vamos a proceder a evaluar en el examen físico, ¿no? Para buscar qué signos presenta el paciente. Voy a buscar los antecedentes del paciente, sobre todo qué antecedentes me importa, si el paciente ha tomado líquidos, si ha estado tomando algún tipo de medicamentos, ¿no? Eh, las dosis de los medicamentos que ha estado tomando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que buscar, qué cantidad de medicamentos ha tomado, ¿no? Buscar las patologías previas, ¿no? Que son los antecedentes patológicos, por ejemplo, no sé, es un paciente que es asmático, o es un paciente que tiene algún tipo de cardiopatía, o es un paciente neurológico que ya tiene un problema de fondo, ¿no? En la parte, en la parte de la emergencia o independientemente, siempre tenemos que preguntar cuándo ha sido la última ingesta, cuando parece que el paciente, mientras más compromiso neurológico tiene, ese paciente se nos puede aspirar y complicar el cuadro. Entonces, siempre tenemos que preguntar cuándo ha sido la última ingesta, ¿no? Y cualquier otro evento que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, vamos a buscar, ¿cómo se llama? Los signos y síntomas, que es lo que hacemos normalmente en la historia clínica, en la parte de lo que corresponde a anamnesis, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Los antecedentes del paciente, que es la patología previa, los medicamentos que esté tomando o algún otro evento que tenga el paciente, y lo que responde, después vamos a proceder a realizar el examen físico, ¿no? El examen físico siempre tiene que ser dirigido en relación a lo que me está descompensando el paciente, ¿no? Entonces, un examen dirigido, siempre tratar de que sea lo más ordenadamente posible, ¿no? Eso es bastante importante. Y por último, tenemos lo que corresponde a la evaluación terciaria. Esa evaluación terciaria, yo después, ¿no? Es decir, primero hemos buscado el triángulo de evaluación pediátrica, tratar de estabilizar al paciente, luego hemos buscado todo lo que corresponde a la evaluación secundaria, ¿no? Es lo que corresponde al examen físico, todo lo que corresponde para ya mejorar, ¿no? La etiología, el diagnóstico de ese paciente. Y luego tenemos la evaluación terciaria, que vienen a ser las pruebas complementarias, que es lo que corresponde a los exámenes auxiliares que vamos a solicitar, ¿no? Lo que corresponde al diagnóstico etiológico, nos vamos a tratar de buscar ya, pero después de que ese paciente se ha estabilizado, ¿no? Entonces ya estabilizado, ya vino el paciente por la emergencia, y lo encontré con un shock, ¿no? Automáticamente le di soporte primero, shock, ¿no? Tengo que darle volumen, ¿no? Y dependiendo del compromiso del paciente, ¿no? Una vez que yo lo estabilice, ya yo voy a proceder a hacer el resto del examen, solicitar el resto de exámenes auxiliares para buscar cuál ha sido ese diagnóstico etiológico, probablemente que ya diagnosticó que ese paciente se descompense y dar el tratamiento específico, ¿no? Entonces, el manejo de la emergencia es completamente diferente, y se habrán dado cuenta. Nos importa estabilizar el paciente porque el pronóstico del paciente va a depender
de esa identificación y de esa estabilización que tenga el paciente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, si el paciente se identifica y se estabiliza, el pronóstico de ese paciente va a ser diferente. Es un paciente que rápido probablemente va a salir de la emergencia, ¿no? Es un paciente que no va a quedarse colado, ¿no? Es un paciente que va a tener una mejor oportunidad de vida. Y eso depende de nosotros, ¿no? De esa identificación y de ahí la importancia de esta evaluación, ¿no? De este manejo de esta evaluación que busca estos componentes de este triángulo de evaluación pediátrica para poder identificar estos 6 síndromes, que es de la combinación de los 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Hola. Hola. ¿Me están escuchando? Todo Hola. claro, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo. Gracias, doctora. Ya, Muchas gracias, doctor. Cuídense, nos vemos. Chao, Gracias, chao. doctora. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Chao, chao. Chao, chao.